tenemos, porque en el tema del golpe de Estado en Bolivia, hay que decir que ayer hubo diferencias entre los representantes de Estados Unidos y los representantes de México. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos dicen que es ridícula la versión del golpe de Estado. México insiste que sí hubo un golpe de Estado en Bolivia, y utiliza un discurso muy fuerte la embajadora contra la OEA, señalando a la OEA primero por su silencio, después por un comunicado tardío. Bueno, Almagro, el secretario general de la OEA, también salió al quite y salió a echar trancazos. México firme en el pleno de la OEA sobre la falta de liderazgo, o de plano sobre los intereses oscuros que haya detrás de las opiniones, de las decisiones del secretario general de la OEA. Incluso fuerte y firme el discurso de México a pesar de Estados Unidos. Y hay que decirlo, otras naciones sí se les movieron las canillas, sí se doblaron y decidieron ceñirse a lo que dicta papá Estados Unidos. Vamos a escuchar precisamente a la embajadora de México en la OEA. Confírmame el nombre porque no lo tengo a la mano. Lucelena Baños. Ándale, pues ahí está, a la embajadora Baños, todo nuestro respeto y nuestra admiración por este valiente discurso de México ante la OEA. México externa su seria preocupación ante el grave quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia, un Estado miembro de esta organización donde ha sucedido un golpe de Estado que México condena enérgicamente. No puedo dejar de expresar la sorpresa que causó a mi gobierno el hecho de que, frente a los graves acontecimientos que se precipitaron el domingo 10 de noviembre y que sin duda constituyen un quebrantamiento del orden constitucional que sume a Bolivia en la incertidumbre, la Secretaría General de la OEA únicamente haya emitido un breve comunicado el día lunes. El secretario general, que despliega una constante e inusitada actividad mediática, ha permanecido también sorpresivamente callado. Con excepción del escueto comunicado del 10 de noviembre, ante el desbordamiento de la violencia y el peligro en el que se encuentra la vida de muchas personas, sin atribularse demasiado, al menos públicamente, para proteger con urgencia la democracia y los derechos humanos, nos preguntamos cuáles son sus prioridades, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus responsabilidades y sus urgencias. Nos parece que frente a sucesos de tal magnitud, los pronunciamientos de esta organización debieran ser mucho más oportunos y contundentes, como en efecto lo son cuando se refieren a otras situaciones, por ejemplo en el caso del comunicado del 21 de octubre, que sentó un precedente definitorio en las elecciones del 20 de octubre, y enfocados en la preservación de la paz y la legalidad. Asimismo, reitero lo que ya hemos señalado en ocasiones anteriores, en el sentido de que los pronunciamientos de la Secretaría General no representan la postura de los Estados miembros, aunque son importantes. Permítame al mismo tiempo reconocer el comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día de ayer, casi la única voz de la organización. Pues ahí está el discurso fuerte de la embajadora Baños. Meme, saludo a Meme Yamel también en esta transmisión en vivo y en directo desde la Ciudad de México. Yo creo que nadie debe dudar de la valentía hoy de México a nivel regional. Se le puso literalmente al brinco al secretario general de la OEA y difieren ayer con el gobierno de Estados Unidos. México se sostiene, golpe de Estado. Estados Unidos se burla de esa versión y el secretario general de la OEA tendrá que responder quién mece la cuna
en la OEA, sobre todo por estos cuestionamientos de México. ¿Qué intereses hay? ¿Por qué fue tardío el comunicado? ¿Por qué hubo silencio en su momento? ¿Por qué la falta de contundencia? ¿Con quién quieren quedar bien? Palabras más, palabras menos. Buenos días, Vicente. Buenos días a todos los amigos, a Toñito, a mi paisanita Ceci, a don David, a todos ustedes que nos están viendo y escuchando y están comentando en redes sociales. Amigos, esta es la primera vez desde hace mucho tiempo que se ve un posicionamiento de México muy diferente al que traía con Estados Unidos, Canadá y los otros países. Es algo de reconocerse, porque México a nivel internacional siempre ha tenido un papel muy importante. No por nada México es uno de los países que más convenios y más tratados comerciales tiene en el mundo. Es un país que siempre ha buscado estar bien con todos y siempre ha buscado la paz y nunca ha estado metido en mayor problema. Pero hoy, en este momento, México a nivel internacional está tomando un liderazgo y se está separando del bloque de Estados Unidos, Canadá y obviamente todos los otros países que han apoyado a Estados Unidos o que están bajo el manto protector de este país. Entonces es algo digno de reconocerse, porque México entonces se está posicionando como el líder de la región que siempre debía de haber sido. Países en América Latina siempre consideraban que México pues era como el hermano mayor al que todos volteaban a ver, pero entonces México pues hacía lo que hacía Estados Unidos o lo que Estados Unidos le decía. Entonces pues íbamos siguiendo la línea, íbamos fielmente siguiendo esta regla o estas órdenes que de forma directa e indirecta se hacían llegar a través de Estados Unidos. Y hoy estamos viendo que México ya está tomando el liderazgo, está tomando esta batuta, y a mí no me extrañaría, a menos que ustedes difieran, Vicente, que México entonces ya se posicione como un bloque independiente, un bloque emergente, tanto comercial como político a nivel internacional. Mi querido Toño, lo que dice Meme es importante. Yo no recuerdo haber escuchado un discurso tan fuerte en un organismo internacional, dígase la ONU, la OEA, en ninguna parte, en los gobiernos de Peña Nieto, ni de Calderón, ni siquiera la presentación de Calderón en el Congreso de Estados Unidos fue con tal contundencia como que se da en la OEA. No, y tiene toda la razón, Meme. Esta es una situación que parece como de cajón. Pareciera que a los que ponían en el servicio exterior mexicano, pues eran simplemente una pantallita ahí, que se la pasaban re bien porque viajaban, porque volaban, porque estaban en el turisteo, porque conocían gente de todo el mundo. Y esa era una ridiculez absoluta. A la gente a la que tienen que poner en el servicio exterior mexicano es a la más inteligente, a verdaderos internacionalistas, a verdaderos diplomáticos que puedan discutir de esto o de lo demás. En tiempos de Felipe Calderón, con Vicente Fox teníamos a Castañeda, que quiero decir que es un buen internacionalista, pero no vimos ningún tipo de expresión como esta. En tiempos de Felipe Calderón, en tiempos de Enrique Peña Nieto, pues eran en estas juntas que tenían con la OEA, en estas reuniones que tenían con la OEA, México brillaba por su ausencia. Nada más salían con su sonrisita y daban un comunicado, lo que leían algo que les estipulaba alguien más, que alguien más les escribía y se acabó. Se veía más que claro este tipo de situaciones. Hoy vemos con esta embajadora de México ante la OEA, le voy a decir su nombre, con Luz Helena Baños, una verdadera fuerza diplomática, una consternación, una preocupación que expresa nuestro gobierno, el gobierno de México, una consternación que expresa México, los mexicanos, en un organismo tan importante como lo es la OEA. Creo que tiene que ser así, no nos podemos quedar en medias tintas, y qué bueno que se acabó eso de que puedan salir, viajar y nada más ser la pantalla del turisteo. Oye, mi querido Toño, sobre este tema, ayer mencionábamos